Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlas y saludarlos. Estamos en una emisión más de Martes de Expertas, ahora también de Expertos. Es un reto especialmente pensado en la ciudadanía y las mujeres, pero hoy tenemos en nuestro programa pues a un joven muy talentoso, profesional, de grandes valores y yo diría también pues de una gran carrera por delante, una carrera con un gran futuro brillante. Me refiero nada más ni nada menos que a nuestro amigo Javier Alvarado. Javier Alvarado, te doy la bienvenida a esta emisión. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Pues muy contento, muy complacido y además pues agradecido por tomarme en cuenta justamente para este programa que me parece espectacular tomar en cuenta pues básicamente todos los valores, ¿no? Siempre enfocados a la parte pues de la sociedad en todos los sentidos y me encanta poder estar con ustedes. Muchas gracias, estimado Javier. Y bueno, pues saludo con mucho gusto, como cada programa, a mi compañera y amiga, la doctora Laura Ciprián. Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, mis queridos doctores, buenos días. Estamos muy bien aquí iniciando este día de martes de expertas y de expertos. Bueno, pues vamos a dar inicio sin mayor preámbulo y me voy a permitir presentar una semblanza, en vía de semblanza breve, porque la carrera de Alvarado pues es una carrera muy amplia, no obstante su juventud. Bueno, pues él es presidente fundador de la Academia Internacional de Ciencias, Arte, Cultura y Educación, AICASE. Así se pronuncia, ¿verdad, mi estimado Javier? AICASE o AICAS. Director general, además de la Academia Española de Literatura Moderna en México, y escuche usted bien, es subdirector de la Feria Mundial Virtual del Libro de la Ciudad de Cabra, en España. Es creador del Foro de Mujeres Empresarias y del Congreso Internacional La Violación de los Derechos Humanos de las Mujeres en Latinoamérica y de los foros AICASE en sus ediciones especiales. Él es embajador líder mundial por la paz, además es miembro de honor de la el séptimo Festival de Arte, ahora España, y del Congreso Mundial TV Mundo Digital en Costa Rica. Además es ganador del premio Águila de Oro en la categoría Defensa por la Paz y la Justicia Social, otorgado por la Unión Hispano-Mundial de Escritores, esto con sede en Chile. Conferencista internacional en temas de emprendimiento y desarrollo social. Colaborador en programas de radio, televisión, revistas y plataformas digitales nacionales e internacionales. Es colaborador en programas, bueno, y esto ya lo comenté, además tiene el nombramiento de talentos mundiales como parte del Cuerpo Diplomático de Relaciones Exteriores y embajador de la Paz y la Vida 2021. Galardonado además en diversas ocasiones, fíjate Laura, por trayectoria profesional al mérito cultural, filantrópico y social. Y además, nuestro amigo Javier Alvarado es presidente de la Fundación Voluntades México. Un placer, un honor tener a este joven con nosotros, quien nos va a hablar pues de lo que él hace, lo que anda haciendo, lo que viene para él en el futuro y también hablar de los temas que nos importan a la ciudadanía y a las mujeres. Javier, la primera pregunta, un joven como tú con la trayectoria que acabamos pues, de compartir con nuestra audiencia, ¿cómo ves tú la realidad hoy en día ante la crisis en temas de violencia hacia las mujeres? Se ha expandido esto en México, pero no nada más en México, en el mundo, y tú eres un embajador de la paz. ¿Cómo ves tú esta situación de las violencias que se han multiplicado a partir de la situación de la pandemia, de la crisis de salud? Bueno, pues lamentable ha sido el aumento, justamente como lo dice, como lo comenta, las estadísticas han aumentado, las cifras, los números son realmente bastante crudos, ¿no? Un poco antes de la pandemia, las estadísticas nos decían que, por ejemplo, en México, 7 de cada 10 mujeres que salían de su casa a hacer el súper, a dejar a los hijos a la escuela, a trabajar, a algo, simplemente salir de su casa, 7 de cada 10 mujeres ya no iban a regresar a su casa, ¿no? Tan solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y ese es un tema en cuanto a feminicidios, que es únicamente por el tema de ser mujeres. Pero ahora justamente con la pandemia, con este confinamiento,
las estadísticas aumentaron todavía muchísimo más, ¿no? Y como bien lo dice, no solamente es en México, no es un tema exclusivo de México, es un tema que aqueja a gran parte del mundo, pero enfocamos un poco más a Latinoamérica, donde tenemos los datos aún todavía pues más crudos, y ahora son 10 de cada 12 mujeres las que salen de su casa, ya no van a regresar a su casa, ¿no? Entonces estamos hablando de un aumento bastante considerable en muy poco tiempo, en el que pocas acciones se han llevado a cabo realmente, y aparte no olvidemos también que existe también la violencia doméstica, ¿no? Derivada justamente por este confinamiento donde se vive la violencia dentro del hogar, y eso también ha aumentado, y no solamente hablemos como de esa violencia física, psicológica, emocional, ¿no? Sino también lo que ha derivado también de eso, por ejemplo, los suicidios, ¿no? Que también ha sido uno de los temas que en los últimos meses las estadísticas se han disparado, aunque los expertos nos dicen que el mayor número de porcentaje de suicidios siempre es en hombres, ¿no? Pero de manera general, esa es también una consecuencia también pues de este confinamiento, de la misma violencia que se ve dentro de las mismas casas, pero también dentro de la misma sociedad, y que, pues digo, es lamentable que no solamente lo podamos enfocar en un solo país, ¿no? Es un tema que aqueja a la gran mayoría de la humanidad en todos los países, realmente. Y bueno, ahora, por ejemplo, también con esos desplazamientos también que se viven derivados pues de las guerrillas o de las situaciones económicas que viven los países, ¿no? Situaciones bastante complicadas, geopolíticos, sociales, económicas, que obligan a la gente también a abandonar sus lugares y, bueno, pues a migrar, ¿no? Ese también es un tema que, bueno, hemos platicado y hemos venido hablando durante años, durante décadas. Así es, y bueno, pues precisamente lo que tú mencionas en cuanto a la crisis de violencia y ahora con lo que vemos precisamente con Afganistán, que bueno, pues mujeres y hombres, personas de este país han venido a México y bueno, bajo la cultura de asilo y refugio que México se ha caracterizado históricamente bajo estas figuras jurídicas, pues les da la protección, ¿verdad? No solamente de Afganistán, sino de cualquier otro país que así de ciudadanos de otro país que así lo requieran y que se encuentren en territorio mexicano, esto como parte de nuestras leyes. Pero Laura, en esta plática con nuestro amigo Javier Alvarado, vemos que él es un joven, pues también innovador social, que tiene una capacidad creativa y bueno, pues lo vemos siempre creando cosas, ¿no? No sé tú qué quieras preguntar, porque yo traigo muchas preguntas en la mente para nuestro amigo. No, pues Javier, la verdad, yo te admiro muchísimo tu carrera, de todo corazón te lo digo, ya sabes que soy tu admiradora, tu fans número uno de todos tus megaproyectos que traes, porque la verdad todos tus proyectos son muy importantes, son muy interesantes. Quiero felicitarte por toda esa gran labor que has hecho, por tu gran labor altruista en el área de la filantropía. Eres un gran ser humano, te lo quiero decir, un gran pensador, un gran chico triunfador, y la verdad te felicito por toda tu labor que has realizado y que vas a seguir realizando. Sí, entonces platícanos todos los proyectos que traes, por favor. Bueno, empecemos un poco por desglosar, ¿no? Como bien lo decía la doctora Claudia, soy presidente fundador de la Academia Internacional de Ciencia, Arte, Cultura y Educación, y aunque esos son nuestros 4 pilares, ¿no? El arte, la cultura, la ciencia y la educación, bueno, pues hemos comprobado en los últimos meses que la generación de conocimiento sigue siendo vital para el desarrollo humano, ¿no? Pero también está comprobado que el arte es algo que nos ha mantenido vivos. El arte transforma vidas, ¿no? Desde todas las edades, no importa la edad, aquí creo que eso es algo que me fascina, porque no importa que seas un niño, no importa que seas adolescente, no importa que seas adulto, el arte en todas sus expresiones puede ser transformadora, ¿no? Para bien de absolutamente todos. Entonces, nos hemos enfocado también en estas disciplinas porque en la academia también creemos que no importando a qué nos dediquemos o a qué te dediques, cuál sea tu área de especialización, todos necesitamos absolutamente de todos, ¿no? Entonces, la academia justamente es este punto donde hemos reunido, nos encargamos de reunir también y de que formen parte de nuestra academia personas con gran trayectoria, pero también con un gran sentido humano, ¿no? Y que parte también de su filosofía sea siempre el servicio hacia el prójimo, ¿no? De ponerlo al servicio de los demás, porque aunque en la academia tenemos miembros muy destacados y gente muy importante, no importa que no seas miembro de nuestra academia, siempre ponemos todo lo que está desde nuestra academia, desde nuestra institución,
y también como personas al servicio de los demás, ¿no? La academia, pues bueno, desarrolla congresos, ferias, festivales, simposios, absolutamente todo lo que tenga que ver con esta parte, ¿no? Además, bueno, de que hemos fusionado algunas actividades con otras instituciones con las que hemos generado tipo de alianzas, ¿no? Desde la parte educativa, desde la parte artística, ¿no? Como las exposiciones, como estos festivales de arte que aunque tienen su sede, por ejemplo, en distintos países, como en el caso del Festival de Arte ahora, con sede en España, bueno, tenemos una gran difusión alrededor de generado cierta y eso nos sirve a nosotros para seguir impulsando, que también es parte de nuestro quehacer como institución, impulsar, promover pues el talento de los demás, ¿no? De todos los demás, en cualquier área del conocimiento y del quehacer humano también, ¿no? Justamente la misma academia, bueno, dentro de sus áreas de acción, también tiene una editorial, ¿no? Que, bueno, pues desde la editorial, por supuesto que apoyamos escritores emergentes, pero también escritores con gran trayectoria, y los ayudamos desde, obviamente, el poder hacer el libro, tenerlo en forma física o en digital, que ahora también es muy posible, ¿no? Y bueno, conseguir los espacios también dentro de todos estos, dentro que yo les llamo ventanas de exposición como las ferias mundiales, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues yo he participado también en las ferias de libro de Italia, de Reino Unido, de Estados Unidos, de Perú, de Colombia, en fin. Y esto a su vez pues, bueno, nos permite generar un poco más de sinergia a través de las distintas acciones que estamos haciendo, a través de las alianzas estratégicas que vamos generando entre instituciones de todos los rubros, ¿no? Entonces, eso nos permite generar y tener un mayor impacto a través no solamente de las redes sociales, que era la forma en la que se podía hacer hasta hace unos meses, por fortuna, vamos regresando poco a poco a lo presencial, y esto nos ha permitido generar ciertos escenarios donde, bueno, pues el talento siempre se hace presente, ¿no? Esto es en cuanto a la academia, en cuanto a la ICASE. Con la Academia Española de Literatura Moderna, bueno, pues yo dirijo aquí la Academia Española de Literatura Moderna en México, soy su representante, y bueno, pues básicamente siempre fusionamos las actividades tanto de la ICASE como de la Academia Española, ¿no? en todas sus vertientes. Por fortuna y gracias a todas estas alianzas que hemos generado, tanto la Academia Española como la ICASE, con distintas instituciones, perdón, bueno, pues las academias tienen presencia en los 5 continentes, justamente en la inauguración, el congreso pasado que tuvimos hace un par de días, pues estuvimos presentes en los 5 continentes, ¿no? Diversas instituciones, muchos intelectuales de todo el mundo, muchos artistas también, ¿no? Tan solo el Festival de Arte ahora que tiene su sede en este mes de octubre, se va a llevar a cabo durante todo este mes de octubre, donde se le rinde homenaje a una de nuestras más célebres y representantes artistas mexicanas, Frida Kahlo. Bueno, pues van a participar alrededor de 1,300 artistas, ¿no? De todo el mundo. Entonces es un gran trabajo el que se realiza desde cada una de las instituciones que forman parte, que de una u otra manera tenemos esta alianza, estas sinergias de instituciones, ¿no? Con otras instituciones educativas, pues bueno, también colaboramos con ciertos congresos o con ciertos ponentes, en fin, ¿no? Diversas actividades. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, acabamos de unirnos, ¿no? Con un periódico aquí en México, donde estamos justamente reuniendo a mujeres y hombres líderes desde sus gremios, ¿no? En 2 ediciones especiales, que es el mes de octubre, que es el mes rosa, ¿no? Recordemos que el mes de octubre, pues es denominado el mes rosa para la concientización de la prevención del cáncer, principalmente de mama, ¿no? Pero básicamente es la concientización del cáncer en general en las mujeres, por eso es el mes rosa, ¿no? Y en el mes de noviembre va a ser la edición especial de hombres, que igual desde su postura y de su posición de líderes, ellos pueden ser portavoz de la prevención, de la concientización de la prevención del cáncer en hombres, ¿no? Que hemos fusionado un poco con este movimiento que surge en Estados Unidos, que se llama Don't Shave November, ¿no? Que lo hemos ajustado un poco también aquí en México, y que hemos fusionado eso. Entonces estamos sumando y colaborando un montón de acciones, ¿no? Un montón de causas todos los días, rigiéndonos bajo nuestros 4 pilares, que es la ciencia, arte, cultura y educación, pero que hablar de cada una de ellas, hablar de ciencia, por ejemplo, hablar de educación, hablar de arte, pues es un mundo enorme, ¿no? En el que tiene cabida absolutamente toda aquella actividad que tenga
pues un impacto y que genera realmente un impacto en beneficio de la humanidad misma. Extraordinario, Laura, fíjate todo lo que nos comenta nuestro amigo Javier y efectivamente, como él lo dice, a esa ahorita en estos momentos tan críticos por los que vivimos el mundo entero, no solamente México, y estamos en una era global, nos guste o no, ya estamos en esta parte así universal, donde los lazos de hermandad, de colaboración, de apoyo mutuo, debe de hacerse presente como en nuestro vocabulario y diccionario personal. Y me encanta esto que dice Alvarado sobre ese espíritu de colaboración y abordando la ciencia, el arte, la cultura, la educación. Me encanta. En el tema de la educación, estimado Javier, tú que eres muy joven, ¿cómo ves tú a los nuevos jóvenes? Están en ahorita en una situación, la educación está pasando por una transformación y en donde yo considero debemos de hacer más presentes los valores, esos de los que tú hablas, de colaborar, de apoyar al otro, de ser empáticos con la necesidad de los demás. ¿Qué crees tú desde tu trinchera que deben los jóvenes o las familias, cómo educar a sus jóvenes, a sus niños, digo, por supuesto, además de los valores, cómo tú recomendarías? Porque esa crisis de valores hasta antes de la pandemia, pues estaba en una sociedad precisamente en decadencia. Creo que esta crisis que estamos viviendo es para renacer, reflorecer, reconstruirnos. ¿Qué podemos agregarle a estos tiempos tan difíciles por los que estamos pasando? Tú como innovador social, como gente comprometido con la educación, con el arte, la cultura, ¿por dónde le entramos, Javier, a estos temas para rescatar a la sociedad misma? Híjole, ese realmente es un tema que nos da para 50 programas, ¿no? Pero de diferentes vertientes. Pero sí, claro, bien lo dice doctora Claudia, la educación empieza en casa, ¿no? Y hablando de un tema, específicamente o tocando el tema de la educación, pues así como desde una parte pedagógica, ¿no? La educación, claro que ha sufrido una transformación obligatoria, ¿no? Que digo, esto no es algo innovador porque desde hace muchos años la educación virtual existe, ¿no? De la educación virtual ya existía, solo que, claro, no se le daba como el peso real, ¿no? O decían, no, eso no tiene validez, seguramente estás jugando, en fin, porque a mí me tocó, yo por ejemplo estudié la carrera en línea, ¿no? Desde hace muchos años, y tomé algunos cursos, algunos diplomados, algunas certificaciones que eran en línea, ¿no? Entonces yo me acuerdo que la gente me decía que eso no tenía validez y que eso no iba a servir, que solamente estaba jugando y que mejor dejara de perder mi tiempo y que me fuera a una escuela como tal, ¿no? Pero la realidad era otra, o sea, finalmente creo que este proceso de evolución y de adaptación básicamente fue obligada porque no teníamos otra alternativa y otra opción, ¿no? Y hubo quien se quedó en el camino porque no pudo adaptarse, ¿no? Hubo quien no quiso definitivamente y hubo quien pues simplemente tuvo que desaparecer porque no tuvo, a lo mejor no la infraestructura, sino la educación digital, que también es muy importante y que se nos ha olvidado por completo, ¿no? Si antes veníamos careciendo también de un sistema educativo totalmente tradicional que todos conocemos, que de repente estaba ahí como tambaleando, ¿no? Porque pues siguen siendo modelos educativos bastante viejos, ¿no? De una vieja escuela, ¿no? Que aplicados a la realidad, pues ya no están como tan funcionales, ¿no? Porque de la teoría a la práctica hay mucha diferencia, ¿no? Hay cosas que te enseñan en la escuela que en la práctica no lo sabes, ¿no? Y la práctica misma, te va llenando de conocimiento también, ¿no? Que también pues es un poco más empírico, pero siempre fundamentado con toda la parte teórica, ¿no? Y ahora estamos dejando de lado la parte de la educación digital, ¿no? Que también se nos olvida, que nosotros somos afortunados por tener un dispositivo móvil donde conectarnos, tenemos una conexión a internet, tenemos una energía eléctrica que nos permite también conectarnos, pero no olvidemos que también existe gente muy vulnerable donde también las estadísticas nos dicen que más del 54% de la población en México vive en situaciones de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Y entonces, si nos vamos enfocados en esa parte, entonces también estamos viendo una nueva pobreza, que es la pobreza educativa, pero digital, ¿no? Ya no tanto en un formato tradicional de una escuela, porque si antes los niños no iban a una escuela porque les quedaba lejos, porque no tenían
un registro, ¿no? Porque, en fin, o sea, hay muchas situaciones, ¿no? Y ahora con esta nueva forma de educar, que es a través de la educación virtual, pues imagínense, si ellos no pueden ir a una escuela antes de forma física, que tienen que caminar 3 horas, 5 horas, en fin, pues en formato digital muchísimo menos, porque seguramente ni energía eléctrica tienen, ¿no? O servicios de telefonía, de internet, muchísimo menos, ni pensarlo. Entonces, estamos teniendo un nuevo rezago educativo, y no solamente hablemos de estos grupos vulnerables que ya conocíamos dentro de la misma sociedad que tenemos nosotros mismos, y que seguramente conocemos a alguien muy cercano a nosotros, que le cuesta trabajo a lo mejor tan solo conectarse, ¿no? Que no sabe a lo mejor mandar un mensaje, que no sabe como, bueno, las mismas redes sociales, por ejemplo. Entonces, hablar también de una educación digital es un tema bien importante que no se nos debe de olvidar, y que sí debe estar también ya en las mesas de trabajo de todos los sectores, porque la educación digital también va a ser una brecha, es una brecha generacional ya, ¿no? Que le estamos viviendo, que no tenemos que esperarnos que pasen 5 o 10 años para darnos cuenta que existe también una brecha generacional en cuanto a una educación digital. Eso es algo que tenemos que hacer también ya desde mismo, ¿no? Entonces, pero también las mismas redes, la misma tecnología puede ser un arma de doble filo, ¿no? También sabemos de muchos casos, y hay muchas historias también como estas, de gente que ha sido sustraída de su casa a través de engaños por gente que ha conocido a través de medios digitales o a través de redes, ¿no? Y entonces ahí se desglosa también un gran problema como la trata de blancas, ¿no? En fin, o sea, desde tráfico de órganos, trata de blancas y todo lo que esto puede derivar, seguramente porque también hay un pequeño descuido de los que están a cargo de las casas, ¿no? No solamente hablemos de los papás, ¿no? Porque eso no es una culpa también de papás, también es de una familia en general, ¿no? Pero que tampoco vamos a justificar porque, claro, tienen que salir a trabajar, porque a lo mejor tienen que dejar a los hijos en casa y no hay quien los pueda cuidar, porque a lo mejor el salario que ganan no les alcanza para pagar a una persona que los cuide, que tampoco es una garantía de que tenga una buena educación o una buena guía, ¿no? Porque eh, pues tampoco podemos confiar al 100% en la gente que entra a la casa, ¿no? A hacerse cargo o a cuidar a los niños. Entonces, creo que es un tema que al ser desmenuzado nos daría muchos temas de cuáles hablar, y nos generaría también mucha polémica alrededor de todo esto, pero yo creo que lo más importante es que desde nosotros, desde nuestros valores como personas, qué sí es lo que podemos generar y qué es lo que podemos crear, ¿no? Creo que siempre debe ser desde la conciencia de poder que lo que yo haga genere un buen impacto en alguien más, ¿no? Y seguramente ustedes también lo han escuchado, y los que de repente nos dedicamos también un poco a la procuración de la defensa, ¿no? De los derechos humanos en general y al bienestar en común, de situaciones de paz, en fin. Se habla mucho de una utopía, ¿no? De una utopía que es mantener la paz mundial y vivir en un mundo mejor y cambiar el mundo. Y yo no lo veo imposible, ¿no? Solo que sí cuesta un poco de trabajo, pero siempre, y tratar de cambiar el mundo en general, pues bueno, yo creo que es algo en el que nos vamos a morir y eso no va a ser posible, no lo vamos a ver nosotros mismos, ¿no? Pero sí cambiar la vida de una sola persona que está a nuestro alrededor, yo creo que ahí podemos hacerlo tangible y podemos tener la conciencia y la tranquilidad y la paz, ¿no? De que hemos hecho algo bien. Creo que cuando el trabajo genera un impacto y es visto, entonces porque se está haciendo un buen trabajo, ¿no? Cuando generamos estas acciones que realmente, pues no solamente transformen nuestro alrededor o nos hagan sentir bien a nosotros, porque eso viene por consecuencia, ¿no? Sino simplemente poderle cambiar la vida a alguien en determinado momento, yo creo que nuestro trabajo está bien hecho ahí, ¿no? Y cuando se trata de la familia, yo creo que esa debería ser nuestra prioridad número uno, porque, pues, bien lo dicen, ¿no? Si no estás bien tú, no puedes pretender que alguien más lo esté, ¿no? Así es, efectivamente, gran mensaje que nos transmite Javier Alvarado. Estamos en Martes de Expertas, ahora también de expertos, pensando en los retos de la ciudadanía y de las mujeres y también de la niñez. Aquí nos lo menciona nuestro invitado especial, Javier Alvarado, quien tiene una gran trayectoria y que platicando contigo, mi estimado Javier, bueno, pues abordando diferentes aspectos de la vida, de la realidad,
porque todo está articulado, nada está aislado, todo está concatenado, la educación, la cultura, el arte, la ciencia, todas las disciplinas convergen de alguna manera en un punto en donde nace el humanismo precisamente. ¿Cómo ves a la sociedad? ¿Es sensible, es empática? ¿Qué es lo que podemos hacer desde las instituciones como la tuya, como la de Laura, con Fundación Laurita, con Vive Mejor Ciudadano, en el caso de una servidora, que hemos estado empujando a través de los años grandes causas, pero que no nos la acabamos porque los retos siempre están ahí, van cambiando, se van transformando, van creciendo, con algunos vamos, pues vamos avanzando, pero sin embargo sigue habiendo esas brechas de desigualdad como la que tú mencionas en el rubro educativo, y es uno de los grandes renglones. ¿Cómo ves tú a la sociedad, Javier? Que ante la situación que estamos pasando ahora, donde además le abonamos el tema de la economía, o sea, tenemos muchos desafíos, muchos retos como comunidad, como ciudadanos, ¿cuál es la visión? ¿Cómo lo ve un joven como tú que está muy involucrado en esas causas con las que estás trabajando desde ángulos, la verdad, muy interesantes, desde la educación, desde el arte, desde la ciencia? ¿Cómo ves tú a la sociedad hoy en día? Yo soy sorprendido. Esperábamos seguramente la mayoría de nosotros un colapso social, ¿no? Derivado de esta situación. Que claro que lo hubo, claro que lo sigue habiendo, y la recuperación ha sido bastante lenta en cuanto a pues, la parte económica, ¿no? Pero justamente de esto han surgido, bueno, a ver, yo seguramente ustedes conocen grandes historias de éxito de empresarios, ¿no? Y cuando conocemos estas historias de cómo empezaron, cómo se les ocurrió la idea, la mayoría de estas historias, es lo que yo he concluido, es que han surgido de grandes crisis, ¿no? Crisis emocionales, crisis económicas, crisis familiares, en fin. Y esta gran crisis mundial que hemos estado viviendo, ¿no? En todos los sentidos, ha generado grandes inspiraciones de mucha gente. Digo, hasta eso surgió una llamada tribu, ¿no? Como las nenis, ¿no? Que tuvieron que emprender desde su casa, pero es que no había otra forma, ¿no? De sobrellevar la familia, de cubrir los gastos, porque, bueno, la pandemia nos encerró, pero los gastos seguían cada mes, ¿no? De todo, desde los servicios, también los alimentos. Entonces, sin poder salir, que la mayoría de la gente, bueno, sale de sus casas para poder trabajar, o hay gente que vive de un comercio, ¿no? Donde requiere la asistencia de la gente, ¿no? Y con todos los establecimientos cerrados, no había otra alternativa más que emprender desde casa, ¿no? Y a mí me encanta porque creo que eso nos ha demostrado siempre en un emprendimiento, y sabemos que emprender, claro que no es para todos, eso todos lo sabemos, ¿no? Emprender no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, ¿no? Y te enfrentas desde que te dicen, deja de jugar, eso no te va a funcionar, no pierdas el tiempo, mejor consíguete un trabajo de veras, ¿no? Y todo lo que pueda existir alrededor de un emprendimiento, de lo que, pues claro, por eso nos da miedo de repente emprender, ¿no? Y creo que México no está preparado o todavía no existe como esta cultura del emprendimiento, ¿no? Desarrollarte, porque traemos como este training desde toda la vida que te dicen tienes que estudiar, y luego cuando te gradúas te buscas un trabajo y te quedas ahí por 30 años, pero que eso solo te dé para poderte endeudarte para comprarte una casa, pero antes te compras el carro, y si te sobra, pues te puedes casar, y si sí, acuérdate que tienes que tener hijos. Entonces tenemos como todo un training importante en el que debemos creo que eso nos ha demostrado que no es necesario seguir el paso a paso, ¿no? O seguir las reglas que nos dicta la vida por muchísimos años, o la misma sociedad durante tantos años, y que esto vino a demostrar también que nuestras fortalezas son muchísimas mayores, pero que también nos da la creatividad para poder emprender, seguramente por esta necesidad económica de mantenimiento de una casa, o de los hijos, o de lo que sea, por sobrevivir, ¿no? Realmente. Pero que los grandes emprendimientos también, que a mí me llena tanto gusto, me da tanto gusto cuando veo que a alguien le está yendo increíble, ¿no? Conozco muchas historias que tuvieron que emprender justamente derivado de esta situación, y hoy, bueno, pues se han convertido en grandes monstruos de la industria, ¿no? Ya hacen exportaciones, ¿no? O no solamente al extranjero, sino también, bueno, ya en el país por lo menos, ¿no? Y ya no se quedaron en lo local solamente, ¿no? Pero además han compartido también. Yo te enseño cómo lo hago para que tú también lo puedas replicar desde tu casa, ¿no? Creo que sí hemos sido una sociedad bastante
considerada, sí hemos sido una sociedad bastante empática, ¿no? Aquí yo he visto mucho el apoyo en redes, ¿no? De la gente que publica, oigan, estoy vendiendo tal cosa, oigan, estoy buscando empleo, y entonces todo el mundo va y dice, a ver, yo te conecto con tal, mándame la información, yo lo publico, te ayudo a publicar, te ayudo a compartir, y esa es una gran ayuda, de verdad, ¿no? A lo mejor a mí no me interesa el producto, pero alguien de mis contactos, bueno, seguramente le puede interesar, entonces el compartir, el comentar, eso, aunque pueda sonar como de una forma, pues a lo mejor muy superficial, ¿no? Hoy estamos bastante convencidos de que las redes sociales son un gran impulso, son una gran ventana de exposición y pueden ser pues eso, este gran impulso que nos puede llevar y seguir motivando a seguir emprendiendo, a seguir generando, a seguir creando, eh, porque pues lo que les decía hace rato, ¿no? Siempre nos vamos a encontrar con alguien que nos diga que eso no sirve, que eso no funciona, que dejemos de perder el tiempo, que nos consigamos un trabajo de veras, ¿no? En fin, o sea, todo lo que hay alrededor de esto. No solamente hablando desde la parte económica, ¿no? Sino también hablando desde otra parte. Hubo quien, por ejemplo, descubrió que tenía un nuevo talento, ¿no? A lo mejor descubrió que podía escribir, a lo mejor descubrió que sabía pintar, a lo mejor descubrió que sabía esculpir, no sé, o sea, se han descubierto tantos talentos y eso, el compartirlos también, ha generado pues todavía una red mayor, ¿no? Se va creando una sinergia. Por eso decía, no importando a qué te dediques, porque a lo mejor alguien que es médico en algún momento necesita de un notario, ¿no? Y ese notario en algún momento va a necesitar de un arquitecto. Y entonces ese arquitecto descubrió que en el confinamiento era bueno para pintar, ¿no? Hacer intervenciones en cerámica o pintar en óleo, y bueno, yo ya hace exposiciones y sus obras están en diversos escenarios, en fin. Entonces, creo que hemos sido una sociedad bastante empática, sí hemos sido solidarios, sí hemos sido colaboradores, ¿no? Y creo que eso es algo que nos caracteriza mucho a los mexicanos, ¿no? En esta parte tan empática de colaborar, de ayudar, de sumar, ¿no? Más que de restar, que claro, como en todos lados, habrá quien no lo haga, ¿no? Pero yo sí sigo creyendo que somos más los buenos que la gente que no. Pero está bien porque sin ellos, los que nos dedicamos a eso nos quedaríamos sin nada que hacer, ¿no? Así es. Pues bueno, se nos acaba el tiempo, pero vamos seguramente a continuar en una futura emisión, en una segunda parte, puede ser una tercera, y por qué no vamos a seguir invitando a nuestro amigo Javier Alvarado. Pero yo sí quisiera preguntarle sobre Voluntades México, porque ya se nos agota el tiempo, pero me interesa saber en un minuto qué es Voluntades México. Ok, Voluntades México es una fundación que creé hace 2 años para la donación de pelucas para niños originalmente era para niños pacientes oncológicos, ¿no? Después, bueno, pues gracias a la buena respuesta de la gente, ya no solamente fue enfocada para niños, sino también para adultos. Entonces, hoy Voluntades México, la columna vertebral de Voluntades México es el voluntariado, pero también la recaudación tanto de fondos y colecta de cabello para poder mandar a hacer pelucas para pacientes oncológicos en general. Extraordinario, ¿verdad, Laura? Tú que trabajas también mucho el tema de los niños con Fundación Laurita. Claro, claro, es lo que le decía yo aquí a Javis, que tenemos que fusionarnos ahí, tenemos que hacer un más. El gran equipo que ya tiene Javier, pues hay que hacerlo un poquito más grande, unirnos, unir fuerzas y poder ayudar. Oye, Javis, yo quisiera saber toda la parte diplomática que traes internacional. Bueno, parte de nuestros miembros dentro de la academia de la ICASE tenemos miembros de todas las áreas, ¿no? O sea, desde gente de la iniciativa privada, por supuesto, grandes líderes, empresarios, de la política, social, educativa, investigadores, científicos, y algunos miembros también de nuestra academia son diplomáticos de nuestro país en otros países, o de otros países en nuestros países, o de otros países en otros países, ¿no? También tenemos algunos miembros que forman parte de la realeza también. Entonces, tenemos absolutamente, como se darán cuenta, aquí la academia, la ICASE, se ha encargado también de conjuntar y de reunir
a grandes personajes que, como les decía al principio, sí con una gran trayectoria, pero sobre todo con un gran sentido humano, ¿no? Y siempre dispuestos a ayudar y colaborar y sumar, sobre todo en estos esfuerzos en los que no solamente nuestro México querido, sino todas las partes del mundo requieren siempre alguna ayuda, alguna colaboración en algo, ¿no? Entonces, pues dentro de nuestros miembros tenemos algunos diplomáticos, ¿no? De sus países en otros, o que simplemente, bueno, pues son representantes Grandes alianzas seguramente, ¿verdad? Grandes alianzas a nivel nacional e internacional para hacer fuerte este gran movimiento. Perdón por la interrupción, pero el tiempo se nos agota, pero esto también como para dejar picaditos a nuestra audiencia y que quieran seguir escuchando a Javier Alvarado, un joven trascendente. Se nos acaba el tiempo, pero no se nos acaba la voluntad, ahora sí como su asociación Voluntades México, de seguir platicando con él. Amiga Laura, nos vamos, Laura. Esto fue Martes de Expertas, ahora también de expertos, un reto especialmente pensado en la ciudadanía y las mujeres. Soy su amiga y servidora Claudia Heredia. Tuvimos como invitado de honor a Javier Alvarado y Laura Cipriega Hernández. Es un honor y un placer. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Contrario, gracias. En una siguiente emisión. Gracias. Adiós.